A otro tema y conectamos a esta hora de la mañana para la siguiente entrevista con la directora de Educación Municipal de Santiago, Pilar Sasso Mendoza, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, Pilar? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos Bien, días. gracias. Gracias por el contacto. La suya es una gestión muy reciente, ¿cierto? Usted llega con la administración del alcalde Mario Desbordes y se encuentra con una situación muy compleja de violencia. Me gustaría que partiéramos hablando de eso. En el Internado Nacional Barros Arana, ¿cierto? Ahora, hace pocos momentos, en la comuna de Providencia, en el Liceo Lastarria, también ha habido actos de violencia con personas lanzando bombas Molotov y tuvo que intervenir carabineros. ¿Cuál es su primer diagnóstico de esta cuestión que parece crónica en algunos liceos emblemáticos de su comuna? Sí, la verdad es que es efectivo lo que tú dices, Carolina, se ha recrudecido la violencia, pero nosotros la mirada que tenemos en nuestros liceos es que solo ha recrudecido en el IMBA, ¿ya? Esto, no quiero bajar el perfil de esto, digamos, en definitiva quiero constatar un hecho. Perfecto. Eh, y esta violencia, bueno, nosotros tenemos un diagnóstico ya, no tiene que ver con los petitorios ni las solicitudes de los establecimientos ni los centros de alumnos, que con ellos hemos trabajado desde que yo asumo este cargo, que es a fines de abril, para precisar, es a fines de abril de este año. Y con ello hemos trabajado mucho antes del inicio de movilizaciones o de tomas. Por lo tanto, entendemos que hay un trabajo serio con los centros de estudiantes y que esta violencia escapa también al tema pedagógico y escapa a los establecimientos en su interior. Esta violencia, más bien, entendemos que está con ideas, digamos, y con una estructura muy distinta a la pedagógica. Nosotros tenemos que, como sostenedor, cumplir con nuestra obligación legal, que es asegurar el servicio educativo para la gran cantidad de estudiantes que sí quieren estudiar y que sí quieren seguir su proceso de aprendizaje normal. Pilar, hasta ahora, en lo que va de este 2025, ¿cuántos hechos de violencia se han registrado en los liceos emblemáticos en la comuna? En general, tenemos cerca de casi 100, pero en general, en total. En el IMBA, sin duda, tenemos más hechos de violencia y salen, digamos, de la normalidad, de la anormalidad de la violencia, porque en definitiva esta violencia nos impide seguir con nuestro servicio educativo. Cada vez que tenemos un gran hecho de violencia tenemos que instruir el despacho. Y esto significa que la gran cantidad de estudiantes no sigue su proceso normal. Por supuesto. Entonces, son cerca de 100 episodios de violencia en lo que va de este año. ¿Eso es menos o es más que lo que había ocurrido en 2024 o en los años anteriores? Sí, eso es menos. Ahora también tenemos que precisar que estos hechos de violencia se refieren a distintas movilizaciones, que son corta calle, que son las molotov, a eso me estoy refiriendo. Sí. Es un total. De acuerdo. Ahora, vamos al detalle de lo que se ha hecho en cada uno de estos establecimientos, porque usted dice que el principal problema, ya había un recrudecimiento en el IMBA, pero no así en otros liceos emblemáticos. ¿Qué es lo que se ha hecho en los otros liceos para efectivamente detener esos episodios de violencia, Pilar? Sí, lo que pasa, Sebastián, que esta violencia no tiene que ver con el trabajo serio que realizamos con los establecimientos. Eso primero. Por lo tanto, así como hemos trabajado con todos los establecimientos de la comuna, también hemos trabajado con el IMBA, ¿ya? Con el IMBA hemos trabajado con todos sus estamentos, con los estamentos de docentes, de asistentes de la educación, de los centros de padres formalizados y también con los estudiantes. Entonces, los centros de alumnos tampoco explican, digamos, cuál es la respuesta, en definitiva, de violencia, porque si bien tenemos que reconocer también que hay mejoras que debemos hacer, hay infraestructura que es necesaria para seguir el proceso educativo, en el IMBA no es distinto a los demás establecimientos. Ahora, es muy preocupante. La semana pasada, entiendo, ya se había vuelto a generar incidentes en el IMBA, además de los gravísimos del lunes 11 de agosto, en que decenas de estudiantes o una decena de estudiantes protegidos por otro o personas
salen a lanzar bombas Molotov contra carabineros y además se le lanza una a un profesor, al encargado de seguridad, a quien antes habían rociado con acelerante. Por esa razón ustedes se querellaron, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo ha avanzado esa investigación y se ha hecho algo concreto para evitar que esto ocurra de nuevo? Sí, nosotros hemos iniciado todas las acciones legales que nos permite la ley, pero en definitiva esa continuación o esa agilidad en la investigación no es competencia nuestra. Lo ha reconocido también el ministro de Interior. Esto no es un tema pedagógico y tampoco tiene que ver con la aplicación de los protocolos a la que estamos instruyendo claramente que hay que aplicar la ley aula segura cuando se trate de estos hechos que son graves y que afectan a la comunidad escolar en su integridad física, digamos, o psíquica, gravemente. Por lo tanto, nosotros estamos instruyendo que se apliquen los protocolos están en todos los establecimientos de la comuna y además tienen que aplicar en el caso que sea, digamos, necesario la aula segura, que es la aplicación del reglamento interno de convivencia educativa. Ahora, ¿de qué forma se han abordado los petitorios de los estudiantes en estos distintos liceos, Pilar? ¿Cómo se está trabajando ese tema en particular? Entendiendo que las movilizaciones de algunos de estos recintos, no en todos quizás, pero en las movilizaciones hay detrás de eso una serie de medidas que están buscando los alumnos en términos de infraestructura y de condiciones de estudio finalmente. Sí, nosotros desde que yo asumo este cargo me he reunido con los centros de estudiantes, con los centros de padres, con todos los estamentos, con el fin de buscar también y definir cuáles son los petitorios que podemos y cuáles son las respuestas que podemos dar nosotros en calidad de sostenedor. Y también tenemos que tener la mirada que en el 2026 hay otro sostenedor que es el SLEP. Por lo tanto, con esa mirada y con una mirada responsable y concreta, nosotros podemos ejecutar, digamos, aquellas mejoras que dependen y que alcanzan nuestro presupuesto. No podemos olvidar que tenemos un déficit en educación que llega a los 24.000 millones este año solamente. Por lo tanto, con esa conversación y con esa honestidad también hemos trabajado con los centros estudiantes. Ellos tienen conocimiento también de este déficit que tenemos en el presupuesto de educación. Por lo tanto, hay mejoras que nosotros debemos hacer de aquí a diciembre, hay otras mejoras que debemos solicitar, digamos, el apoyo y la definición de la Dirección de Educación Pública, de la Seremi de Educación, del Ministerio y también del SLEP. Ya, en ese sentido, la Subsecretaría de Educación anunció que se incluirá en la glosa presupuestaria un proyecto para el mejoramiento de los liceos emblemáticos. Se han definido 30, varios de ellos están en la comuna de Santiago, y que son 680 millones de dólares, supongo yo, para el 2025, ¿cierto? ¿Ustedes qué saben de ese plan y si han tenido reuniones con la subsecretaría? ¿En qué consistiría la mejora? Porque quizás de ahí puede venir plata para hacer estos arreglos. Sí, bueno, nosotros hemos tenido un trabajo colaborativo. Eso hay que decirlo y así efectivamente lo que dice la subsecretaria es efectivo. Hemos tenido un trabajo colaborativo donde finalmente el día viernes pasado tuvimos reunión con los estudiantes. Nosotros solicitamos inclusión, este subtítulo de emergencia, de 7 proyectos que son de distintos establecimientos y que tienen relación con el petitorio inicial de los centros de estudiantes. Por lo tanto, por eso la subsecretaria también indica que hemos llegado al fin de este trabajo, al fin de este acuerdo en definitiva, y que tenemos ya un cronograma para poder ejecutar y definir qué medidas vamos a concretar nosotros como Dirección de Educación Municipal, qué medidas se va a realizar en este periodo, qué va a seguir, digamos, en definitiva en continuidad el SLEP, y que en definitiva el presupuesto va a tener el Ministerio para poder ejecutar estos proyectos que son proyectos de gran valor y que en definitiva ya no tenemos ninguna posibilidad de hacer nosotros como Dirección de Educación Municipal. Pilar, estamos conversando con Pilar Sasso, que es directora de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago. Una cosa son las fallas en infraestructura, las deudas que puede haber en ese sentido con los colegios, que motivan muchas veces paralizaciones, huelgas y petitorios, ¿cierto? Pero otra cosa es la violencia inusitada, absolutamente absurda, que vemos habitualmente con quemas de buses, con agresiones a carabineros, con lanzamientos de bombas Molotov desde los colegios a recintos aledaños o a la calle. En su experiencia hasta ahora, ¿hay una relación directa entre, por ejemplo, un petitorio que no se cumple y estas manifestaciones de violencia?
O sea, no hay ninguna relación directa. De hecho, digamos, yo he solicitado a los directores de los establecimientos que me indiquen cuál es el motivo de esta violencia respecto a determinados hechos, y la verdad que no hay petitorio. Los petitorios con los que hemos trabajado son responsablemente los que establecen los centros de estudiantes y con quienes nos hemos reunido en reiteradas oportunidades. No, digamos, no es hace poco que nos estamos reuniendo, sino que desde que yo asumí he tenido reunión con todos los centros de estudiantes y hemos podido llegar a determinados acuerdos porque los estudiantes también conocen de esta realidad financiera de la DEM y no son ajenos. En definitiva, nosotros también hemos querido que ellos participen en este conocimiento de esta falta de recursos y que en definitiva en forma responsable con nuestros equipos técnicos también, porque para hacer cada proyecto tenemos que tener en definitiva, para concretar, tenemos que elaborar este proyecto y tenemos que contar con funcionarios acordes para ello y no hay que dejar de lado y no hay que dejar de tener presente que tenemos 44 establecimientos a cargo y son los 44 que necesitan en definitiva atención y mejoras en infraestructura de todas maneras. Pero volviendo al tema de la violencia, cuando pasó esto en el INBA, de que rociaron a este profesor que ustedes se querellaron, el alcalde de Desbordes dijo que se iba a perseguir a los violentistas. ¿Está identificada esa persona, que todo indica que debería ser estudiante, claro? ¿Está identificado y se le va a aplicar la ley Aula Segura? ¿Eso es expulsión en un caso como este? O sea, en este caso no está identificado el estudiante. O sea, no sabemos si es un estudiante o un tercero, primero. Y la investigación no es competencia nuestra. Nosotros hicimos las acciones legales penales que correspondían. Pero Aula Segura... Aula Segura se aplica en la medida que podamos también tener un debido proceso. Es decir, aparte de, o sea, lo primero es identificarlo, pero también tiene un debido proceso que tiene sus plazos en definitiva y que también está sometido a poder hacer descargos y la defensa propia de un proceso. ¿Y quién está investigando eso? Me refiero a lo administrativo, a lo que tiene que ver con el colegio. Sí, sí, lo entiendo. Esa investigación en todos los establecimientos lo hacen los equipos de convivencia. ¿Ya? Los equipos de convivencia a partir de una moción o una solicitud que realizan los inspectores generales. Ellos inician este proceso con las denuncias correspondientes y se hace una investigación por los equipos de convivencia de cada establecimiento. ¿Y ustedes tienen antecedentes de grupos organizados en relación a estos hechos? Tenemos antecedentes, pero esa no es una materia que yo pueda definir. Eso está en investigación en el tribunal, en definitiva, y en el Ministerio Público están las denuncias realizadas. ¿Y hay vínculos con otros establecimientos también en el actuar de estos grupos? O sea, pareciera que hay vínculo, pero también es una sospecha que tenemos porque claramente cuando existe violencia en un establecimiento, también existen otros. Pero a veces también estalla la violencia en un establecimiento y los otros están normalmente con clases. Ajá, de acuerdo. Pilar, lo último, por mi lado por lo menos, es que usted plantea que no es posible vincular, digamos, estos hechos respecto a los avances que se hayan ido generando en los petitorios necesariamente. Si eso es así, ¿de qué forma se resuelve entonces la crisis de violencia en estos recintos? O sea, yo creo que la crisis de violencia no tiene que ver con Aula Segura, no tiene que ver con los procesos internos que nosotros tenemos y las relaciones que tenemos con los centros de estudiantes y sus peticiones que son válidas, sin duda, sino más bien tiene que ver con seguridad pública, creo yo, y tampoco tenemos claridad si participan en estos hechos solo estudiantes, si hay externos involucrados. No tenemos esa claridad tampoco y no es competencia nuestra poder definirla. Lo que sí, nosotros cada vez que exista alguna acción ilegal respecto a alguna movilización, como Toma, que es un ejemplo, digamos, gráfico y claro, estamos solicitando los desalojos. Estos desalojos han sido absolutamente pacíficos y hemos hecho cumplir la norma. Ahora, yo quisiera preguntarle por lo último también, no sé si a ti te quedó algo pendiente. No. Rodrigo Rocco, su antecesor ahí en la administración de Iracy Hasler, dijo hace un par de semanas que estos incidentes en liceos emblemáticos, estos hechos de violencia,
él ve que se está siguiendo un manual de inflar un conflicto. No sé si vio esas declaraciones y en términos generales, ¿cómo evalúa la gestión de Rocco, su antecesor? O sea, la escuché esas declaraciones. A mí me parece que nosotros no hemos hecho algo distinto a lo que cualquier dirección de educación municipal realiza, que en definitiva tenemos que asegurar el servicio educativo. Eso nos mandata la ley como sostenedores, y esta relación con los centros estudiantes ha sido clara, ha sido honesta, ha sido en los tiempos que corresponden. Por lo tanto, yo no sé a qué se refiere con inflar, digamos, un conflicto. Nosotros no hemos hecho cargo de esos conflictos, hemos realizado lo que nos corresponde como sostenedor, y esto, digamos, es el inicio también de conversaciones que deben seguir adelante con los centros estudiantes. Bien, Pilar Sasso Mendoza ha estado con nosotros, directora de Educación Municipal de Santiago. Pilar, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Carolina y Sebastián. Buenos días, que tengan buen día. 11:02, pausa y seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM